es que siempre se va a mostrar impecable y arreglada, ¿ok? Era muy típico de que pues la mujer así estaba, no sé, ahí limpiando la poceta del baño, mi amor, ella estaba maquillada, con su labio rojo, su delineado, su o sea, así. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Belleza en Perspectiva Podcast. El día de hoy estamos con nuestro episodio número 22 y volvimos una vez más. Teníamos como un poquito abandonados este tipo de temas, ¿verdad? De nuestro playlist ahí de las culturas. De culturas. Sí, hoy volvemos, como ya lo vieron en el título seguramente del video, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre la belleza americana, que bueno, tiene bastante importancia también, sobre todo lo que es la historia del maquillaje, pues sí, lo que es el American Beauty es sumamente importante. Pero nada, antes de empezar a entrar como en el tema de hoy, como siempre, bueno, les recuerdo que mi nombre es Roxana para los que no me conocen y estoy junto con mi hermana Roxángel. Hola. ¿Cómo estás? Con ese maquillaje todo chiqui, fabuloso. Y tú con tu maquillaje fabuloso también. Por si no se han dado cuenta y por si no lo saben, por si acaso, no sé, este sea el primer episodio que ven de culturas o en general un primer episodio que nos ves, pues nosotros siempre tratamos de inspirarnos un poco en los maquillajes de este tipo de episodios, ¿no? Entonces por eso, bueno, ya iremos indagando un poco más en estos maquillajes que tenemos Roxana y yo, y como siempre, pues si nos escuchas por Spotify, lamentablemente te los estás perdiendo de unos looks hermosos, así que esos son los beneficios, las ventajas de vernos por YouTube. Y por supuesto, antes de comenzar, recordarles como siempre que por favor nos sigan en todas nuestras redes sociales como @belleza en perspectiva podcast. Ya saben que donde estamos más activas es en Instagram, pero también tratamos de subir contenido a otras plataformas como TikTok y así. Y nada, también síganos por favor también saben que nos pueden escuchar en el resto de plataformas de audio como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas estas plataformas. También, por favor, como siempre, nos sirve muchísimo si nos ayudan a compartir este episodio, o cualquiera de sus episodios, nos dejan un comentario, se suscriben a este canal de YouTube y nada, ustedes hagan todo lo posible por ayudarnos. Y le dan ahí a la campanita para que cuando subimos un video, que en realidad, bueno, subimos videos los domingos a las 10 de la mañana, hora Colombia, pero por si acaso se les olvida irte, le dan a la campanita y YouTube les recuerda cuando subimos. Exactamente, y también hablando de que el domingo pasado no tuvimos episodio, lamentablemente pues tuvimos que fallar con el episodio del domingo pasado porque bueno, yo estuve mal de salud, realmente estuve hospitalizada por mis cositas del estómago, que ya yo he como medio a veces he dicho ciertas cosas del estómago. Pues estoy bien, solo es intolerancia al gluten y a la lactosa, por si a alguien le interesaba. Así que nada, por eso no pudimos tener episodio el domingo, pero que vamos a tratar de que esto no se repita, vamos a tratar de que siempre tengamos episodio y contenido. Y nada, creo que ahora sí podemos iniciar con nuestro episodio número 22. Episodio número 22. Bueno, en el episodio entonces de hoy vamos a hablar un poquito y vamos a aprender un poquito sobre... Obviamente la cultura pues americana, llevándola más, nos referimos en este caso americana, llevándola un poquito más realmente a lo que es Estados Unidos, ¿no? Sí. Yo sé que sabemos que América es todo el continente americano. Lo sabemos y lo defendemos. Pero también tenemos que estar claros que América o americano también se define mucho Estados Unidos porque el nombre de su país tiene justamente la palabra América, o sea, ellos son Estados Unidos de América. Por eso entonces también se les atribuye como eso de americanos, ¿ok? Pero entonces en este caso vamos a referirnos un poquito a ese lado de América o a ese país de América que sería Estados Unidos, ¿ok? Porque pues la verdad es que como sabemos Estados Unidos influencia a demasiadas cosas. El mundo entero. Nos guste o no nos guste, el mundo entero, sí. Sí, total. Entonces, pues el maquillaje y el mundo de la belleza no es para nada la excepción. Y en realidad, más bien, muchas de las cosas, gracias a ello, pues
han evolucionado y se han conocido como lo que es el mundo de la belleza y el maquillaje también actual. Sí. ¿Ok? Y es un referente también incluso de la historia del maquillaje. Como bien dices, nos guste o no nos guste, estamos demasiado influenciados por Estados Unidos, así que nada, vamos a comenzar, ¿verdad? Entonces, bueno, como lo hemos visto a lo largo también de estos episodios de la cultura, el maquillaje siempre va más allá, muchas veces, de simplemente vernos bonitos. Podemos contar una historia, podemos, sí, literal, podemos hasta saber hasta de qué época nos están hablando o de qué momento de la historia estamos haciendo referencia. Yo pienso que por lo menos con el maquillaje americano pasa mucho eso, o sea, la gente que, sobre todo que está en el mundo del maquillaje y le gusta y eso, bueno, de hecho, es que el maquillaje de décadas, siempre que lo conocemos y es lo que en realidad veremos hoy como tal en este episodio, es un referente a nivel de maquillaje, a nivel de todo. De hecho, cuando estudias maquillaje siempre es como estas épocas son muy referentes, los años 60, los años 40, siempre estos maquillajes son muy referentes y influyen a todo el mundo, como bien dices, a todo el mundo del maquillaje, no solo a Estados Unidos, que veremos que realmente son épocas que fueron, o que el maquillaje fue así en Estados Unidos, que por algo es que lo estamos tratando en este episodio, pero realmente es algo que nos ha influenciado a todos y que cuando lo estudiamos realmente lo conocemos como maquillaje de décadas, no es como el maquillaje americano. Una vez que ya te metes como tal a investigar, obviamente te das cuenta que en realidad estas décadas son en Estados Unidos principalmente, o son influenciadas a raíz de Estados Unidos. Exactamente. Sí, total. Es así. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que durante la primera década del siglo XX se produce un gran cambio en la mentalidad de la época. ¿Por qué? Porque aparece el cine. Y al aparecer el cine se hace indispensable el uso del maquillaje, por supuesto. ¿Okay? Entonces aquí es donde la industria cosmética y los estándares de Estados Unidos empiezan a tener mayor influencia en Europa y en el resto del mundo, que en caso contrario. Antes, al principio, habíamos visto que la primera influencia fue la de Europa, pero una vez cuando entonces empieza lo que es el cine y todo este boom en Estados Unidos y los artistas y toda la cosa, entonces ya cambia y ahora la influencia es de Estados Unidos. Total, de hecho hay una parte en el episodio de Belleza Europea, que ya lo hicimos por si no lo has escuchado, donde se medio mezclan, ¿no? Al final incluso decimos como que, bueno, no vamos a tocar mucho este tema, porque ya en el episodio de Belleza Americana lo trataremos mucho más amplio. Y es justamente esto de cómo de todas estas épocas viene como el cambio de que primero de influencia, y ahora es al revés. Total. ¿Okay? Es así. Entonces, en los primeros años del siglo XX fue una revolución, ya que nace la industria del maquillaje con la producción y distribución de estos productos, aunque la forma de maquillarse continuaba anclada a siglos anteriores. Como así que el tono de la piel seguía siendo un distintivo de clase social y los cabellos en su mayoría eran largos, buscando siempre que tuvieran las ondas. ¿Okay? Eso es algo que se veía que venía incluso cuando vimos lo de Europa. ¿Okay? Si bien debemos destacar las figuras que impulsarían la industria del maquillaje durante esta época, fueron Elizabeth Arden, que abrió uno de los primeros salones de belleza en 1908, y Helena Rubinstein, que fue la creadora de una de las primeras cremas para mantener la piel tersa en 1909. ¿Okay? Entonces acá podemos entonces comenzar como a ver, a dividir esas épocas. Porque estamos hablando de décadas, y es porque vamos a ver que el maquillaje aquí, por ejemplo, justamente en el de Belleza Europea era mucho como por épocas largas, incluso hubo una que eran 5 siglos, o sea, muchas cosas largas. En cambio, aquí en Estados Unidos vamos a ver cómo con cada década, sí, total, o sea, es como algo rapidísimo, o sea, con cada década, totalmente, capitalismo. Con cada década es como un maquillaje, y es un maquillaje tan característico de esa década y de esa época que es como eso, tal cual lo vamos a dividir prácticamente en 10 años, cada 10 años, ¿no? Sí, y es que es eso, yo siento que pues que la evolución fue muy rápida y cada década tuvo algo como que lo marcó. Característico, entonces, sí, exactamente.
Entonces vamos a comenzar por los recatados años 10. En los años 10 todavía, ¿sabes? Estamos ahí, bueno, hay que verse arregladitos, bonitos, el cambio es poco a muchas poco. cosas, sí. Entonces, en los años 10, en esta década, un joven ruso, Max Factor, los que saben de maquillaje ya, Max Factor, se muda en 1914 a la ciudad de Los Ángeles y empieza a fabricar y vender productos cosméticos. ¿Ok? Y tal fue su éxito que rápidamente empezó a trabajar para las estrellas de Hollywood e incluso ganó un Oscar. ¿Ok? Y de hecho, si hubo un episodio que también más o menos en el episodio del cine lo tocamos, que Max Factor ha sido una marca súper importante, sí, ha sido una marca súper importante para la industria del maquillaje y sobre todo del maquillaje de cine, ¿ok? Entonces, fíjense cómo surge esto, surge desde 1910, ¿ok? Otro de los avances de Max Factor fue el comercializar sombras de ojos y lápices para cejas, algo que solo estaba al alcance de las famosas en aquel momento. Entonces, él lo empieza a comercializar y la gente normal que no es famosa puede empezar a adquirir esto y obviamente empieza también el boom de que te vas a ver como esas artistas, claro, ¿no? es que en esa época justamente lo que estamos diciendo, al surgir el cine también fue como una revolución total en Estados Unidos en general y es como eso, a la vez era como esas estrellas de Hollywood y esos grandes famosos eran como que tú querías reflejarte, ¿no? En esas, era lo que, bueno, y en la actualidad también lo vamos a ver, siempre todo lo que es como un famoso o un gran referente en algo, nos va a seguir influenciando a todos los pequeñines que estamos abajo, ¿no? O sea. Total, sí. Bueno, las tendencias siempre salen de eso. Sí, total. Así. Entonces, bueno, entre las técnicas de maquillajes que se utilizaban en aquel momento, teníamos el uso de 1 o 2 tonos de maquillaje más claros que el tono natural de tu piel. Querían dar como un aspecto de muñeca de porcelana. Recordemos que pues todavía estaba esa mentalidad de lo de la piel blanca es clase social alta y Y en realidad esto de los 2 tonos de maquillaje más claros, yo siento que se vio durante mucho tiempo e incluso hay personas que todavía tienen en su cabeza como que no, me quiero ver más clara y entonces se compran aquellas bases súper claras y no va bien con tu... Literalmente de un tiempo para acá, hace unos, no sé, años para acá, pocos años, que es que ahora estamos viendo que las personas están comprendiendo cómo funciona lo de los tonos de base, porque antes era como muy eso, yo me quiero ver más clara y se ponían un tono de base más claro y ya sabemos que... O te decían, pues por lo menos a mí a veces me llegaban y me decían, ay, pero yo no me quiero ver tan oscura, ese tono, y era el tono de su piel, y yo era como, pero es que es oscura, es que este es el tono de tu piel, entonces, pero eso es porque, bueno, el chip que nos han metido desde siempre, ¿ok? Bueno, también se maquillaba el párpado móvil por completo con un lápiz negro y se difuminaba hasta el párpado superior sin invadir la ceja, es decir, no llegaba hasta la ceja. ¿Okay? Se aplicaba una buena cantidad de sombra y máscara de pestaña y para los labios se usaban tonos así como un poquito oscuros, como el granate y pómulos rosas. ¿Okay? Esto es más que todo en el maquillaje de cine que estamos viendo de las artistas. Así es como comienza este estrés de la gente, ¡ay, vamos a maquillar! ¿Okay? Pero también cabe destacar que a la gente normal, que no eran estrellas de cine, ¿okay? Se maquillaban muy sutilmente. Recordemos que también cuando sale el cine, se crea como también esta falsa idea de que los artistas son unos locos, son unos drogadictos, las mujeres eran unas prostitutas, todas las actrices eran unas, ¿entiendes? Todo el arte estaba mal visto, total. Exacto, entonces en esa época, por lo menos la sociedad alta en la década de los 10, ¿ok? Más bien a ellos no les gustaba nada de eso porque no querían como que verse como los artistas horribles de la época, entonces más bien la gente de la clase social, la gente normal, se maquillaba muy poco, el maquillaje era prácticamente nulo, lo que sí se usaba mucho era bastante polvo, ¿ok? Para poner la cara bastante mate y blanca, eso sí,
¿ok? Pero más que todo era como un ruborcito rosadito, unos labios así muy sutiles. Que no lo vayan a confundir con una estrella de Hollywood. O sí te podías poner tus labios rojitos, pero pues muy... O sea, por lo menos un maquillaje así de época de los años 10 que está bastante bien representado es el de Titanic, ¿sabes? Sí. De la familia de Rose y todos ellos, como ella se maquillaba, o sea, se tenían su maquillaje, pero no era una cosa... Igualmente las mejillas rojitas, pero en general los ojos muy, prácticamente nada, igual nada que resaltara mucho eso, más que los labios y los pómulos, realmente muy poco. Sí, es más que todo por eso, porque veían como que las que se mega maquillaban eran las actrices y las prostitutas y Entonces, y eso ya lo hemos visto en varios, sí. Sí, teníamos esas dos modalidades de maquillaje allí. ¿Okay? Y bueno, así yo creo que podemos ir pasando a los años 20, a la siguiente década, y es estos locos años 20, ¿no? ¿Y por qué llamarlos los locos años 20? Y es que realmente los años 20 en Estados Unidos fueron una época de revolución y liberación femenina, ¿no? En el que el maquillaje literalmente dio prácticamente un giro de 360 grados, ya que fue una época de cambios para la mujer. La mujer, por supuesto, empieza a liberarse, a dejar de llevar los incómodos corsés, dejan de estar siempre en casa, así, metiditas en casa trabajando, no, metiditas en casa haciendo así, cuidando al niño. No, aquí ya empiezan a trabajar en las industrias, empiezan a tener una vida, un estilo de vida totalmente distinto a lo que se estaba acostumbrado en los años 10 o en general a los años anteriores, ¿no? Y es que ahora no se buscaba la perfección, sino más bien esa provocación, justamente esa provocación, incluso supongo yo también de lo mismo influenciado, sexual. Exactamente, y lo mismo también influenciado puede ser por los artistas de Hollywood que ya van a empezar a no ser mal vistos y como todos los artistas drogadictos y prostitutos y tal, sino más bien vamos a empezar a meter un poquito de ese glamour de Hollywood también en lo que es el maquillaje, ¿no? Y vamos a ver en lo que es el corte de cabello, vamos a ver que en realidad se pone de moda el corte de pelo a lo garzón. Y esta es que por primera vez se empieza a llevar el cabello corto en la mujer. Es un estilo que no habíamos visto antes, por la mujer. Vez, exactamente, sí, es que y es algo que uno no cree tonto, pero puede ser algo muy revolucionario que marca una pauta muy grande. Obviamente, porque es que siempre el estándar de belleza de la mujer es pelo largo. La mujer tiene que tener el cabello largo y no, ¿por qué? Entonces, o sea, justamente lo que estás diciendo, de que el cabello puede ser un símbolo de cambio, de rebeldía, ¿ok? Porque es que si nos vamos a todo esto, incluso cuando vimos el maquillaje de la belleza europea, todo esto, todas estas épocas siempre el cabello de la mujer es largo, o cuando tú tienes un estándar establecido de belleza, ¿qué te imaginas siempre? Una mujer con pelo largo. Eso siempre ha estado ahí. Entonces, más bien ahorita en esta época, que yo pienso que ellas que hicieron, o sea, como que quitar todos esos estándares y todos esos estereotipos que se tenía de la mujer. Se liberaron, tal cual se liberaron. Sí, total, y una de ellas fue el cabello. Sí, y es que es una manera muy fácil, ¿no? De mandar un mensaje. O sea, simplemente eso, o sea, cortarte el cabello o tener el cabello muy corto puede ser una manera de eso, de mandar un mensaje, sobre todo en aquella época donde obviamente no estaba bien visto, no era la costumbre. Entonces, obviamente, qué mejor manera de llevar un mensaje sin decir palabra que simplemente con tu aspecto, ¿no? Y eso es algo que vamos a ver, eso, no solo, por supuesto, este mensaje tan fuerte en el cabello, sino en el maquillaje también. En el maquillaje y en todo hubo una revolución o una liberación tal cual. Por esto es que en esta época vamos a ver que el maquillaje sí mantenía el tono blanquecino del rostro, ¿no? Eso vamos a ver que en realidad va a durar unas cuantas épocas, unas cuantas décadas, pero a la vez este maquillaje también va a ir introduciendo sombras de ojos de colores, va a ir poco a poco introduciendo colores como negros o morados de forma redondeada.
siempre en esta época se buscaba eso, no los alargados que se buscan actualmente, sino más bien se buscaban los ojos con apariencia redondeada, ¿no? Y los labios también eran de un color rojo, pero oscuro y pequeños. Eran como dibujados también como un estilo corazón, algo que se viese así un poquito pequeñito. Exactamente, así tal cual como Roxana. Tal cual. Cejas depiladas, bien depiladas, que vamos a ver que en realidad si puedes ver imágenes de esta época estaría también súper chévere que ustedes también en este episodio o cuando terminen el episodio busquen imágenes de estas épocas y van a ver, por ejemplo, en los años 10 cómo las cejitas eran totalmente distintas a lo que uno acostumbra hoy en día. Y colorete también, el colorete también se aplicaba de forma redondeada sobre los pómulos, no era algo como por todo, sino era como... Si te fijas, yo siento que los años 20 eran como unas muñecas, o sea, era como rojo aquí, corazón, o sea, era como... No sé. Sí, eso, tal cual, ¿verdad? Era como algo así muy, muy de muñequita a la vez, centro. Como de... Ajá, totalmente. Y... es que estamos viendo que son años de grandes avances, ¿no? En el mundo de la cosmética. Porque también destaca que en 1922 la aparición de la laca de uñas, algo muy importante, y de la máscara de pestañas resistente al agua. Eso es algo también súper revolucionario que agradecemos hasta el día de hoy a los inventores de la waterproof. Muy bien. Sí, y en el año 1927... surge una nueva barra de labios que emulsiona al entrar en contacto con la saliva y se convierte, por supuesto, en un boom en el mercado de los cosméticos. Obviamente algo súper revolucionario, algo súper distinto. Y vamos a ver también que en 1928 llega al mercado la micronización. Y es que permite que los polvos tengan un toque más fino, más ligero y por ende, por supuesto, esto se ve mucho mejor en el rostro, se funde mejor, da una apariencia no totalmente distinta. Exactamente, no tienes la sensación. Todas estas, realmente sí es un avance bastante importante eso, lo de las micronización total. No, y lo que estamos diciendo son cosas que se crearon en esa época que todavía al día de hoy se usan y agradecemos. Y agradecemos. Pues. Sí, totalmente. Sí, así. Bueno, y entonces podemos continuar en nuestra historia y ahora nos vamos a ir hacia los glamorosos años 30, ¿ok? ¿Por qué glamorosos? Porque justamente en los años 30 hubo ahora otro cambio, ¿verdad? Y ya no se quería esa imagen de los años 20 donde la mujer era toda rebelde y liberal. No, acá en los años 30, ¿ok? Fue como una época también donde fue una de las épocas más doradas de Hollywood, fue donde la época de Hollywood era todo glamoroso, la mujer, ¿sabes? Era toda fina y elegante y tal, entonces esa era la imagen que se tenía de la mujer en estos años, ¿ok? Y la industria del maquillaje también se empieza a volver más asequible a todos los niveles sociales, ya no nada más es artistas ni high society, sino que todas las personas pueden entonces empezar a adquirir estos productos cosméticos, ¿ok? Pero Hollywood sigue siendo el referente de todos estos estándares y de la belleza en general, con actrices como Audrey Hepburn. ¿Quién no conoce a Audrey Hepburn? Sí, sabes, demasiado. Si sabes de maquillaje o de cine, tienes que saber quién es ella. O Greta Garbo. Entonces, la visión de la provocación de la década anterior ahora más bien es vista como algo vulgar, como algo horrible, eso no se hace, ¿ok? Sino que la mujer tiene que ser elegante, más natural, más femenina, delicada, ¿ok? Entonces ya esa locura de los 20 no nos gusta. Algo muy importante de los años 30 que también agradecemos, yo agradezco demasiado, y es que aparece el eyeliner, que es el delineador. Otro aplauso. El cual te permitía trazar, hacer trazos muy finos, ¿ok? En tus ojitos. Y también está muy de moda las sombras en tonos dorados o plateados, ¿ok? Un colorete o un rubor muy difuminado, algo como muy natural, y los labios en tonos marrones o granates. Los granates son los rojos más oscuritos, ¿ok? El cabello se sigue llevando corto, eso sí se mantuvo de los años
20, pero ahora está de moda es llevarlo corto pero claro, como hacia los rubios y los rubios platinados y con muchas ondas, ¿ok? En los años 20 sí también se usaba un poquito las ondas, pero no era tanto. De hecho, era muy común ver el cabello como recto aquí, tipo Sí. Cleopatra, algo Ajá. así, ¿ok? Entonces era muy típico y se usaba bastante el cabello oscuro. Eso sí cambia, entonces en los años 30 se pone de moda muy todo esto, lo que es el rubio, Sí, ¿sabes? Las rubias es de que eso, Hollywood. exacto, las rubias de Sí, Hollywood y con las ondas ondas, es muy clásico, eso, muy glamuroso, demasiado. muy todo ese aspecto que ellos querían proyectar en esta época. Totalmente. Y también algo que se puso muy de moda en ese momento fueron las texturas nacaradas, como el satén y la seda, ¿ok? Entonces, en el maquillaje también se pone de moda incluso las texturas así como satinaditas y en la ropa también. Y también se empiezan a llevar plumas, ¿ok? Y la ropa es un poquito como más entallada, ¿ok? Ya no obviamente no llegamos al extremo de los corsets, pero sí la idea es que te marque como que la figura y sea ajustado a tu cuerpo, ¿ok? Y en esta época numerosas empresas de cosméticos empiezan a surgir, entonces empieza a también haber más demanda de Claro. marcas de maquillaje, ¿ok? Y nace otra marca muy famosa en el año 1932 y es la marca Revlon, que lanza una línea de lacas de uñas que van a juego con el labial. Entonces, tú podías Un tener tus éxito. uñas del mismo tono que tus labios, ¿ok? Y eso Sin todavía se lleva embargo, también. sí, eso también se usa bastante. Sin embargo, Max Factor seguía triunfando, ¿ok? Y lanza algo que, pues, yo pienso que todos los maquilladores en algún momento usaron o saben de su existencia, que es el pancake makeup. El pancake makeup es como, era como una especie de Una pasta, pasta, ajá. ¿ok? Era como una pasta, era como Es como decir una pasta seca, pero pasta. Sí, o sea, era como, se servía de base, eso se utilizaba para ponértelo en la base y unificar el tono de la piel y entonces que la piel se vea flawless, fabulosa y espectacular, pero realmente, pues, yo que llegué a usar los pancakes, a mí me parecen tan incómodos, pesados, yo siento que Demasiado obviamente en pesado. televisión y eso funcionaba Eso iba a perfecto, decir. pero Eso iba a decir que llevarlo obviamente, día a y como día, justamente vemos que Max Factor en ese momento sobre todo estaba muy enfocado en lo que era Hollywood, el cine en general, el arte, obviamente necesitaban como estas apariencias perfectas que les daban justamente el pancake, pero usarlo de verdad es como, pero sabes que wow, eso uno también siente se usó mucho en la época, pues por lo menos cuando yo en me Venezuela. maquillaba para la danza, Ujú, sí, muchos maquilladores te ponían pancake para que ujú. obviamente tú desde el escenario te vieras Sí, 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 y sí. también era muy común en las reinas de belleza, en las misses, Claro. o sea, Es que yo me demasiado acuerdo que común. eso, las veces que lo he usado es porque me lo ponían para maquillar, para bailar y todo esto, y Ajá. uno siente la cara así como pesada, eso, y hasta las líneas de expresión obviamente se marcan, o sea, es algo que se ve bien, pero también me gusta tipo, Depende por para qué. exactamente, ¿para qué? Si no, para el día a día está como, no, no, no. Sí. Otra cosa que fue muy importante de este pancake es que vino en distintos tonos de piel. Ya tenía como un poquito más de variedad para los tonos de las pieles y no solamente blanco y ya. Entonces, los 30 también tuvieron un aporte ahí bastante significativo. Sí, y yo creo que bueno, eso, seguimos avanzando en la historia y ahora pasamos a los años 40. Y los años 40 realmente lo podemos definir como los difíciles años 40. ¿Y por qué? Bueno, básicamente sabemos que en esta época es una época de crisis en general. ¿Y por qué? Porque básicamente es la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos, obviamente, no estuvo desde un principio en la Segunda Guerra Mundial, pero al meterse al final, casi ya al finalizar la Segunda Guerra Mundial, obviamente es algo que le afectó directamente, es algo que le afectó la crisis económica, crisis
global, porque obviamente en ese momento las mayores potencias del mundo, sí, y que nos afectó a todos, incluso a los que estaban en Latinoamérica, mientras la guerra era en Europa, te vistes afectado de alguna u otra manera, y por supuesto esto afectó a Estados Unidos, afectó a la población americana. Todas las cosas que uno recibía de las potencias. Exactamente, todo, no, o sea, todo es una época que obviamente fue una época de crisis en general gracias a la Segunda Guerra Mundial, y esto obviamente se vio reflejado en el maquillaje y en cómo la mujer se proyectaba en ese momento. Y es que la década de los 40 fue una época en que las mujeres no podían maquillarse debido a la falta de productos y gracias a la crisis. Por lo tanto, el maquillaje durante esta década fue, la verdad es que bastante sencillo. Las características del maquillaje de los años 40, de las décadas anteriores, perdón, dejan paso a la abstinencia de maquillaje y a los colores oscuros. Pero vamos a ver que durante estos años encontramos un contraste entre Francia, que ya vemos que, ya esto lo hablamos también en nuestro episodio de Belleza Europea, vemos donde las mujeres francesas quieren demostrar su independencia y siguen utilizando maquillaje, y en Alemania el régimen nazi veta los cosméticos. Entonces aquí, si quieres indagar un poquito más, te invito al otro episodio, el de Belleza Europea, pero por supuesto vamos a ver cómo esto también influye directamente en las mujeres de Estados Unidos, y es que la mujer empieza a trabajar en la industria mientras los hombres van a luchar en la guerra. Otra cosa es que la materia prima escasea, por supuesto. La ropa se vuelve más ajustada y muchas mujeres fabrican la ropa de ellas mismas o de sus hijos, de sus familiares, con telas como las de unas cortinas viejas, cualquier cosa que ellos tuviesen a mano, ¿no? Incluso manteles, cualquier cosa que ellos tuviesen a mano como para poder ellos, obviamente, o ellas, obviamente, utilizar esta ropa, e incluso reutilizaban mucho la ropa de sus hermanos mayores o de personas mayores que les fueran pasando. Y es que es eso, tenemos que recordar, obviamente, que había una guerra mundial y que fue algo que la ropa y la moda, el maquillaje fue algo que pasó obviamente a un segundo plano en este momento. Y también algo que se usaba mucho eran las faldas de tubo, las hombreras, y ya que la figura de la mujer tiene incluso un corte más masculino, ¿no? Y esto incluso lo podemos ver hasta en fotos o referentes de la época. Vemos que un poco sí asemeja un poco más hacia lo masculino. Y usaban también ya pantalones. Sí, eso. Cortes así a la cintura. Exactamente, sí. Y también vemos un cambio que a nosotros nos puede parecer muy tonto, y es que, pero realmente no lo era. Esto es otra demostración de la crisis de la época, y es que las medias ya no eran de seda. Ahora las medias aparece el nylon. ¿Por qué? Porque es un material mucho más asequible, y es que justamente debido a esta gran crisis económica del momento, muchas mujeres incluso simulaban llevarlas pintándolas sobre sus piernas. Muchas veces pintaban como si fuese el terminado. La crisis era tan fuerte que había mujeres de que, bueno, está bien, compraremos nylon, pero había gente que decía, o sea, que no podía ni siquiera comprar nylon, y entonces fingían pintándose las piernas. Sí. Que es fuerte. Sí, demasiado fuerte por dos cosas. Porque obviamente demasiado fuerte que ya no tienes. Había personas que no podían darse ese lujo, y otra demasiado fuerte que te importe tanto como para que de verdad te tengas que maquillar. Claro, que tengas que seguir cumpliendo con esos estándares sociales. Exactamente, y en plena guerra. No tengo para comprarme las medias, ¿cuál es el peor? Exactamente, o sea, que voy a tener para comprarme las medias si estoy en plena guerra, o sea, no, yo me la tengo que pintar y no, o sea, y esa raya ahí chueca, así, esas medias chuecas, no. Qué terrible. Otra cosa que podemos ver, que obviamente también es debido a la crisis del momento, y es que los perfumes prácticamente desaparecen del mercado. Obviamente, y es que los perfumes siempre han sido algo un poco costosos, los perfumes siempre han sido como algo de clase, sí, de lujo, exactamente, es algo de lujo, y que obviamente en este momento no se lo podían permitir. Y es que la década de los 40 también, sin embargo, la época de los 40 aporta novedades en el maquillaje y sobre todo en el modelado del rostro, creando profundidades en mandíbulas y pómulos
dando forma a un rostro más duro y con carácter. Y es que eso, o sea, por eso mismo es que ellos también incluyen muchas cosas masculinas y a la vez en el maquillaje también eso, querían darle como unas facciones más fuertes a su Como que la rostro. mujer, claro, porque como la mujer era la que en ese momento estaba llevando la casa, por así decirlo, cuando era el trabajo del hombre antes, entonces ellas ahora, o sea, el cambio de femenino y la forma de empoderarse de ellas es decir, bueno, yo también soy ruda, puedo hacerlo, pues, entonces Exactamente. también eran como que querían reflejar eso. Pasamos un poquito a este maquillaje tan característico de los años 40, o seguimos con este maquillaje tan característico de los años 40, hablando de algo que es muy importante y que de hecho es demasiado típico de esa época, y es el trazo del eyeliner. Y es que este pasa a ser un poco más pronunciado y grueso, incluso en el borde de las pestañas, ¿no? Y pues también pasamos a que la ceja se articula, aunque natural. No buscan algo súper marcado así, no. Es algo natural, pero sí le dan un poco más de definición, creando una forma llamada ala de paloma. Y por supuesto, la boca, vamos a ver que los labios pasan a ser muy diferentes a las épocas anteriores, donde se buscaba algo más así pequeñito. Esto no, la boca se agranda y el trazo se hace bordeando la comisura al centro, y es para como crear eso, justamente una apariencia más carnosa y redondeada. Y los tonos clásicos, que no puede faltar, el tono rojo. Un rojo ya no es ni siquiera granate de estos oscuros, no, es un rojo potente. Y es que ya vamos a hablar, por si acaso les suena parecido este maquillaje que están aquí viendo, y es que ya vamos a tocar, ¿no? Y es que el labial rojo se vuelve un símbolo de poder femenino. Y esto ya lo sabemos, y si nos has escuchado en otros episodios, sabes que en este no podíamos dejar de hablar del labial rojo, porque es clásico y típico de toda la historia del maquillaje. Y es que este es un símbolo de resistencia. Sí, es un símbolo de la humanidad total. Y en esa época era un símbolo de resistencia a la guerra y también de ánimos para los soldados. Y esto también lo vimos en otro episodio. Y en esa época el peinado suele ser recogidos con pañueletas, sobre todo rojas y negras y con ondas. Ahora sí, que terminamos aquí, Roxana. En esta época de los 40, cabe destacar que nace algo muy característico de Estados Unidos y de la mujer americana, y es que son las pin-up, ¿no? Uh-huh. Las pin-up son estas chicas de calendario que son hermosísimas, y pues ellas lo que se buscaba con ellas era como justamente esto, darle, pues obviamente estamos en un mood machista todavía, porque pues son los años 40, que te pueden esperar, pero justamente ellas surgen es para darle ánimo a los hombres, a los soldados en la guerra, a los soldados, sí, y pues venderte también como la idea del empoderamiento femenino y obviamente es visto desde los ojos de los hombres, porque siempre el empoderamiento femenino basado en la vista del hombre es una mujer sexy, o sea, y sí. Es como, ok, no siempre tiene que ser así, pero en esta época surge eso, que es algo muy, muy importante, y se vuelve algo demasiado icónico de la cultura americana, ¿okay? Es algo súper, súper marcado, súper importante, y de hecho hay mujeres que, pues, incluso actualmente en estos días conservan esa estética, YouTube, sí. Conservan esa estética, pero hasta su estilo de vida. O sea, a mí me gusta mucho, y mi esposo es súper fan de las pin-up, y a mí me gusta mucho, es más que todo como, primero sí, su estilo de maquillaje me parece hermoso, pero también como la estética de la época es súper linda, porque también era como, o sea, es antigua, pero también tiene detalles súper cute, es súper, no sé. Pero sí, y con los vestiditos así, todo, sí. En estos días en YouTube hay una chica, no me acuerdo el nombre, pero hay una chica que todavía vive como si estuviera en los años 50. Y yo, bueno, no llegaría tanto, pero sí es muy lindo, ¿no? Y surge todo esto pues de un cambio, no sé si muchas personas, me imagino que sí, han visto aquellos pósters de las mujeres que salen así como mostrando los músculos y dice you can do it y tal, porque es justamente esto, ahora el peso de la familia y del trabajo. Claro, y era justamente eso, para dar ánimos, era como su manera de su propaganda, ¿no? Su propaganda. Ajá. Para dar ánimos a sus soldados y todo, y obviamente exactamente. Por esto fue que surgieron. Y por eso Roxana tiene un maquillaje inspirado en los años 40, por si no se habían dado cuenta. El mío es un híbrido aquí, porque tengo la pañoleta de los años 40, pero el delineado, ya verán. Eso. Roxana es un mix. Sí.
para distraernos. Sí. Pero es que en realidad esas dos épocas estuvieron estéticamente están muy o sea, están muy juntas. Y ya lo vamos a ver, si quieres te metes de una vez en esa época porque ya va muy estéticamente parecido. los años 40 y 50 son prácticamente lo mismo. Yo diría que los 50 son como una extensión. Eso, los 40 es más hasta aquí el delineado y los 50 es más... Sí, más exacto. ojo de gato en los años 40 nace el delineado, pero es muy como hasta o sea, el bordear ojo nada más total, el párpado de tu párpado y ya. En los 50, vamos a entrar entonces en los icónicos años 50, ahí sí viene el delineado, por lo menos como el que yo tengo, los que me lo están viendo, y es que es el más clásico, es el más famoso, creo yo, sí. ¿ok? Que es justamente este delineado que se le llama en inglés windliner, que es como de alita, ¿ok? O hay gente que le dice cat eye. No es tanto un cat eye, pero bueno. Sí. Pero es así, es este delineado que es más larguito, tiene como esa colita al final, que es súper clásica. Yo creo que, bueno, no es sé. Que es tan clásica que actualmente uno se lo hace y ya eso, no necesitas más nada en el ojo, te lo puedes hacer así sin nada. Y es algo que visualmente se ve clásico, se ve como total. Y por supuesto que sí se mantienen los labios rojos, o sea, obvio sí. Y se mantiene igual eso, como un rojo bien llamativo, ¿no? Unos labios rojos llamativos y se sigue manteniendo eso de buscar que se vean como más carnosos, como más gruesos, ¿ok? No buscando la forma pequeña. Bueno, y es que en los años 50, pues fue el fin de la guerra, fue una época de renovación y progreso. Obviamente en esta década se busca como que volver a reconstruir lo que se perdió en los 40, ¿ok? Y la mujer vuelve al hogar. Ya la mujer deja de trabajar en la industria, vuelve al hogar, busca la armonía y el equilibrio familiar y su rol principal es ser una madre ejemplar y una fiel esposa, linda y preciosa, porque ajá. ¿Ok? Una de las cosas es que siempre se va a mostrar impecable y arreglada, ¿ok? Era muy típico de que, pues, la mujer así estaba, no sé, ahí limpiando la poceta del baño, mi amor, ella estaba maquillada, con su labio rojo, su delineado, su o sea, así, ¿ok? Eso era como muy característico. Otra cosa, habíamos dicho en los 40, la pañoleta roja era muy típica, pero también era porque la usaban mucho para recogerse el cabello, la usaban como para envolverse el cabello ya que tenían que ir a trabajar. En los años 50 la pañoleta también todavía se mantiene bastante, pero también cambia el cabello y se hacen los peinados esos que se llaman los rolls, que son como unos rollitos así hacia adelante y el cabello sigue ondulado, pero tienen como unos... Sí, esas ondas unos aquí. Enrolladitos aquí paradas. Unos bucles ahí. Eso, y eso aquí también en los años 50 surge lo que es como la tendencia rockabilly, ¿no? Porque empieza lo que es el rock and roll, entonces empieza a surgir todo esto, entonces eso también es algo muy característico de los años 50. Ese es el estilo que a mí más me gusta, como el rockabilly, es como, no sé, me gusta muchísimo. Pues te queda genial. El que mejor te queda. Ay, sí, a mí me encanta. Y bueno, obviamente el maquillaje respeta, como estamos diciendo, un poquito la estructura de los años 40, pero ahora es como más sutil, ¿ok? Se busca ser más sutil y más alegre, ¿ok? Las sombras que salen en esa época eran por lo general tonos turquesitas, verdes, marroncitos, pero también muy ligero, muy suave, como para colocarlo encima del delineado, así como un difuminadito en el párpado y ya, nada llamativo y por lo general en tonos mate, ¿ok? En las épocas de los años 50 es algo también importante porque surge por primera vez la base fluida, cosa que también agradecemos actualmente porque no queríamos ese pancake ahí horrible. Entonces surge la base fluida y por fin acá en esta época se empieza a aplicar el tono natural de tu piel. Ya aquí no se va eso de que yo quiero ser más blanca, no. Aquí ya cada quien usa su tono natural de su piel. Las cejas ganan un poquito más de protagonismo, ¿ok? Porque se hacen como un poquito justamente como más no arqueaditas, sino más bien como más... Marcadas. Marcaditas, ajá, tienen como más, son como más pulluditas en el centro, por así decirlo, ya no son redondas, ¿ok? Y también algo que se usaba muchísimo fue la máscara de pestaña en abundancia, o sea, tratar de que esas pestañas se vieran súper grandes y con volumen, ¿ok?
Y en esta época, obviamente, tampoco se puede dejar de hablar de la mayor exponente de los años 50, que obviamente es la súper mega famosa y reconocida Marilyn Monroe. Es como el icono de esta época que, pues, yo pienso que nadie, Demasiado. todo el mundo en la vida Bella. sabe quién es Marilyn Monroe, pues. Todo el mundo, y por ahora, o sea, por cómo van las cosas, dentro de unas cuantas décadas todo el mundo seguirá sabiendo quién es Marilyn Todavía Monroe. mi hija sabe quién O es sea, Marilyn Monroe. Por eso, obviamente, O sea, todo el mundo sabe quién es Marilyn Monroe. Y cómo no saber quién es Marilyn Monroe. Obviamente. Y Y en esta época, así rapidito, estaban muy de moda las pañoletas, ¿ok? Se utilizaban también las flores rojas acá en el cabello y siempre bucles perfectos. todo perfecto. Todo perfecto. Y así pasamos a la siguiente década, que es la década de los años 60. Y es este maquillaje que me hice yo inspirado en los años 60. Que también te queda hermoso. Gracias. Y podemos llamar a los años 60 como los revolucionarios años 60. ¿Por qué? Y es que a partir de los años 60 empieza la revolución para la mujer, ¿no? Y con ello, por supuesto, una evolución en el maquillaje. La estética de los años 60 sí que coincide un poquito, ¿no? Con la estética de los años 20. Es un poco similar, pero mucho más allá. Es como los años 20 con esteroides. Repotenciado. Repotenciado. O sea, es como otra cosa. Pero sí que la estética puede ser un poquito, asemejarse un poquito, ¿no? Y los años 60 es una época de avances sociales, ¿no? La moda la marca la juventud. Y la actitud e imagen de los años 60, desde los años 50, ya la encuentran como anticuada, aburrida, ya la rechazan, no quieren nada que tenga que ver con los años 50. Y entonces por esto adoptan un look mucho más juvenil, aniñado, incluso juguetón, o sea, es algo como... El maquillaje y toda esta década empieza a ser como una manera de expresarse mucho más allá de lo que habíamos visto. Exactamente, y de eso, y de jugar con el maquillaje y con la estética, como al final yo pienso que debería ser realmente, ¿no? Y en esta época se ve mucho como las melenas, ¿no? El cabello obtiene mucho volumen, muchos encrespados, incluso postizos. Esto se ve mucho en esa época, empiezan a usarse muchos postizos, flequillos largos, y se pone de moda la laca. La laca de cabello es... Mi amor, para que le duelen esos rizos bastante, full de laca. Y el maquillaje se centra en los ojos, en la mirada, ¿no? Y buscan esos ojos súper exagerados, se perfilan los ojos con eyeliner por la parte superior e inferior de los ojos, ya no como antes que se usaba solo como una manera de dar un poquito una rayita así, no, ahora aquí es abajo, incluso finges pestañas con el eyeliner, todo. Y es que... se creaba justamente estas formas redondeadas, esto sí lo vamos a seguir viendo, formas redondeadas en los ojos, de hecho incluso te puede dar una apariencia un poquito de ojo caído por el mismo estilo del maquillaje que es como hacia abajo, ¿no? Y las sombras en esta época se utilizaban mucho sombras en tonos turquesa, azules, blanquecinos, tonos pasteles, sí, los tonos pasteles eran como un boom de esa época, o sea, era como, wow, qué bellos los tonos pasteles que surgieron en esa época y también en el maquillaje. Y algo muy característico fue justamente esto, las pestañas exageradas. Normalmente colocaban pestañas postizas en la parte superior y muchas veces también en la parte inferior, o si no, como ya dije, las marcaban con delineados, justamente para dar esa apariencia, yo creo que como de ojos de muñeca, ¿no? Ojos así súper grandotes. Pero fíjate que, pues, en los años 20 se buscaba como de una muñeca, pero de una muñeca así como sexy. En cambio aquí es como literal más de niña, más cute, pues más. Sí, total. E incluso vamos a ver también que los labios son muy suaves y naturales, adoptando una expresión infantil, como eso, o sea, y es justamente esto, es como este maquillaje medio infantil, medio juguetón de muñequita. Y el ideal de belleza era una imagen justamente de muñeca, delgada, con mucho volumen en el pelo, ojos grandes y marcados y boca jugosa y carnosa, pero en tonos naturales. En la moda destacan
También destacan las minifaldas, destacan las botas o botines y los vestidos en formas de campana con estampados coloridos y psicodélicos. Es que esta época era como eso, una época de expresarse no solo con el maquillaje, sino con la ropa. Y también estaban de moda los cintillos o diademas gruesas. Y podemos observar que a finales de la década de los 60 aparecen los brillos en el maquillaje y se intensifican aún más los colores. Ya no es tanto los pasteles, los rosas claritos, amarillitos, blanquitos, sino colores más fuertes, más exagerados y con más brillo. Y una de las máximas exponentes es Twiggy. Obviamente, y mi maquillaje está inspirado totalmente en ella, porque lo hice literalmente, exactamente, lo hice literalmente fijándome en su foto más icónica, y yo creo que también ella es un referente que capaz por nombre, algunas personas ya no, pero por foto y por maquillaje es la persona más representativa de los años 60 de todo el mundo, y es algo que tú ves y ya automáticamente te retrotrae a esa época. Sí, totalmente. Es así. Totalmente sí. Los años 60 abrieron como una revolución, ¿no? Y entonces esa revolución de los años 60 se queda y se sigue expandiendo hacia las siguientes décadas. Bueno, y por hoy hemos llegado al final de esta primera parte porque, bueno, si se fijan, realmente esto es un tema bastante extenso que no nos gustaría quitar nada porque nos parece que es bastante importante, es bastante icónico y también es como divertido. Entonces, pues por primera vez vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar este episodio hasta aquí, así que por acá vamos a tener la primera parte, la parte número 1. Y el próximo domingo, no te preocupes, que tendrás la segunda parte, así que podrás ver como el desenlace. Eso, total. Vas a ver el desenlace de esta época. Cómo va terminando todas estas épocas. Totalmente. Y mientras tanto, mientras esperas, no olvides que nos puedes dejar tu comentario hasta ahora. ¿Cuál es tu época favorita de todas las que hemos hablado hasta ahora? O estás muy ansiosa por ver una época que venga en el episodio que viene porque es tu época favorita. Todo eso, por favor, nos los puedes comentar y también sabes que nos puedes apoyar en todas nuestras redes sociales como @belleza en perspectiva podcast. Así que nada, nos vemos el domingo que viene para la segunda parte de este episodio. Exacto. Chao.